Gracias, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Antes que nada, muchísimas gracias por la bienvenida. Faltó algo en la semblanza curricular, me parece, quisiera decirlo. Soy egresado de CCH también. A veces no hay que ponerlo, no hay que ponerlo necesariamente en la semblanza, a veces la gente se da cuenta. Soy egresado de CCH, yo estudié hace varias lunas en muchos hombres también, en el CCH Sur. Estoy hablando, pero es con el mismo cariño, porque yo soy del sur, muy del sur, pero con el mismo cariño vemos lo que se hace y desde entonces, ¿no? Hemos sentido muy cerca por los CCHs también. Ahora que estábamos conversando en el PINF, en el Programa de Investigación de Cambio Climático, sobre estas charlas, ¿no? Notamos que muchos de los que estamos acercándonos a dar estas charlas somos egresados de distintos CCHs, y eso nos da mucho gusto porque también, además de venir a charlar, ¿no?, sobre cosas que definitivamente creemos que son importantes y por eso estamos trabajando en ellas, es una manera también de mostrar, ¿no?, y de compartir con ustedes cómo nos vemos los egresados de CCH, que creo que es un elemento muy importante que ustedes puedan visualizarse fuera, quizá con la misma facha, espero no haber pasado de moda. Si tengo algo que sea un poco atrasado, considérenlo un vintage. Pero bueno, es decir, quería compartirles esto porque de verdad me da mucho gusto estar aquí y poder conversar sobre estas cosas. Como se acaba de decir, efectivamente vengo del Programa de Investigación Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México, a la que ustedes también, a la que todos pertenecemos. Y estoy en este momento en algunas líneas de investigación, particularmente utilizando modelos difusos, que tendrían que explicar qué son, para tratar de entender cómo funciona, para tratar de modelar cómo, al menos las ideas o las perspectivas que tenemos en México en el contexto del cambio climático. Pero no es exactamente de eso de lo que yo quiero hablar. Dice aquí, 22 de abril, Día Mundial de la Tierra. Abajo dice, únete, ¿no? Y de hecho, por el Día Mundial de la Tierra, más bien yo quería compartirles la reflexión, precisamente, que da título a la charla: la modificación de la relación hombre-naturaleza. O sea, uno de los, quizá de los errores cometidos en política pública en nuestro país sobre cómo debe tratarse esta relación hombre-naturaleza está, y digo, tampoco es que haya que culpar, tampoco es que haya estado completamente mal, pero yo considero que uno de los errores ha sido esta visión de decirnos, no tires basura, ¿no?, porque está mal, ¿no? O cuide el agua, porque está bien cuidar el agua y es malo tirar el agua, sin esta conciencia de la repercusión que de alguna manera tenemos, ¿no? Digo, claramente se ve mal, ¿no? Se ve mal que la gente tire basura, ¿no? Sí hay una parte donde se ve mal, pero hay una carencia de explicación en qué es lo que está necesariamente mal ahí, o cuáles son las consecuencias de lo que estamos generando. Y todo esto parte de cómo nos concebimos nosotros mismos, de cómo nos relacionamos nosotros mismos y de cómo nos relacionamos con la naturaleza. De hecho, ustedes están en un proyecto muy interesante, arquitectónicamente hablando, que es precisamente los SH. Si ustedes han notado, la arquitectura y la forma como están construidos los SH tienen una importancia muy particular, y es lo que en la arquitectura se conoce como espacio público.
las explanadas, los distintos niveles que permiten el encuentro y el diálogo natural que se da, la cantidad de áreas verdes que están concentradas, a diferencia, que también lo digo con mucho respeto, de la forma como se distribuyen las áreas verdes en las escuelas nacionales preparatorias, si lo notan es muy distinto y tiene que ver con estas nuevas concepciones en cómo relacionarnos con nuestro entorno y en cómo nos relacionamos con la naturaleza precisamente, ¿sí? Voy a empezar, porque si no me voy a quedar aquí. Yo voy a dar la charla sin mostrar una diapositiva. Puedes pasar. Bueno, es obvio, ¿no? Es muy útil empezar con una imagen de la Tierra. Pasa al siguiente. Del planeta. Quería empezar con esto porque, primero, de verdad se nos olvida, de verdad, no es que se nos olvide, es que sí es muy difícil imaginarnos nuestro planeta como parte del cosmos. O sea, de verdad, sí, vivimos en la Tierra, vivimos no solo en la Tierra, vivimos en la Ciudad de México, y de pronto lo que uno sale es y encuentra la puerta y uno lo abre y sale y toma la calle y camina 3 pasos y toma el transporte y pensar o imaginar que más allá del cielo efectivamente lo que hay afuera, a ver, pásame la siguiente, lo que hay afuera donde están nuestras ciudades como cielo, cielo, cielo arriba, y poder imaginar nuestro planeta como una esfera flotando en el universo, realmente es difícil. Entonces, quisiera empezar con esta conciencia, ¿no? Con la conciencia de imaginarnos la Tierra en el universo, ¿no? A ver, pásame la siguiente. Entonces, todas estas son imágenes aéreas, bueno, imágenes de la Tierra vista desde el cielo, que estuve buscando, las formaciones, ¿no? O sea, de verdad, imaginar la Tierra, no un poco sin nosotros, pero un poco como la Tierra por ella misma, ¿no? A ver, mándame la siguiente. Y son imágenes de verdad muy bonitas, a veces escapan de lo que cotidianamente conocemos, o de lo que cotidianamente nos enfrentamos. Estos son bosques, ¿no? Por ahí debe haber otro bosque. A ver. Esto es Valle de Bravo, de hecho, no hace mucho. Algunas imágenes las conseguí yo, algunas claramente, por ejemplo las espaciales, claramente no las tomé yo. Este es Sonora, este es el desierto de Sonora. A ver, mándame la siguiente. Entonces, la primera idea que quiero dejarles es cómo pensamos nuestra relación con la naturaleza. Ojo, porque cómo nos relacionamos con la naturaleza también define cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Es decir, la forma como nosotros queremos desenvolvernos en nuestro planeta. A ver, mándame las primeras relaciones, nada más para empezar ¿Y por qué quiero decir esto? Porque la relación de la naturaleza con la que tenemos hoy día, la forma como nosotros nos movemos o vemos a la naturaleza, ha sido producto de una evolución o de cambios en la historia. Ojo, hay que tener mucho cuidado porque a veces nos enseñan, sobre todo en ciencia, una historia lineal, ¿no? A veces nos enseñan como esta parte de, bueno, hace mucho no sabíamos que existían los átomos, pero ahora ya sabemos que existen, ¿no? Y entonces pasó y el modelo de Bohr, y entonces, como que pareciera que todo es una línea recta. Y hay que tener mucho cuidado porque la historia no siempre es así. Hay muchas visiones o distintas visiones que a veces conviven en un mismo tiempo, que no necesariamente es que una esté detrás de otra. Un ejemplo clásico de eso es de la Edad Media, es decir, de los ejemplos cuando nos plantea la historia lineal, la Edad Media aparece como un momento muy fuerte donde se niegan o se persiguen muchos conocimientos que antes estaban completamente abiertos. Y en ciencia, bueno, hay muchísimos ejemplos sobre esto. Este es Tlaloc. Asumo que muchos de ustedes conocen a Tlaloc. Tlaloc es el dios de la lluvia para la cultura azteca. Está muy metido en otras culturas. De hecho, sabemos que hay un intercambio intercultural entre las culturas precolombinas en México. Pero este es Tlaloc.
Y es un excelente ejemplo de la primera relación nuestra con la naturaleza. Los primeros pobladores encuentran en la naturaleza una cierta furia, ¿sí? O sea, la naturaleza está furiosa, son dioses caprichosos o dioses que se enojan, de hecho a los cuales hay que ofrendar, hay que mantener tranquilos, hay que venerar, porque su furia, por un lado, es tremendamente destructiva, como la conocemos, y por otro lado permite muchísimas cosas como las cosechas, como los ciclos de la agricultura. Entonces, la primera relación de la naturaleza para el hombre es una amenaza, pensémoslo así. La naturaleza nos amenaza y lo que necesitamos nosotros es dónde guarecernos. ¿Sí? Esta idea... Digo, si a alguien se le ocurre algo a la mitad de esto, tampoco lo quiero hacer una conferencia muy formal. Entonces, se vale, creo que se vale que alguien diga, oye, no entendí completamente la idea. ¿Sí? A ver, mándame la siguiente. Es otra vez Tlaloc, es otra representación de Tlaloc. Pero pensemos la naturaleza como una amenaza. ¿Sí? Pásame la siguiente. Este es Ejecatl, que es el dios maya del viento. ¿Sí? O sea, por naturaleza, y de hecho lo que encontramos en las primeras sociedades es esta veneración precisamente a las fuerzas naturales. ¿Sí? Mándame la siguiente. Con los primeros desarrollos, y de hecho lo que va a generar algo que se llama los imperios agrícolas, y en México tenemos un ejemplo gigante, porque siempre que afirmamos todas estas cosas como que somos el pueblo del maíz, por ejemplo, que estamos hechos de maíz, o la relación que en México tenemos con el maíz, ¿no? Digo, en la comida, en los símbolos, en el color, en la tierra, en todas estas cosas, pues es un ejemplo excelente de lo que son los imperios agrícolas. Los imperios agrícolas, una vez que el hombre puede empezar a dominar o a trabajar con la naturaleza, a juntar las semillas y a dejar de caminar de un lugar a otro como nómada, permite estar en un cierto punto y entonces permite empezar a tener cierto control de los elementos. Por eso puse esta imagen. A ver, entonces, los imperios agrícolas o los imperios agrarios, lo que empiezan a generar es una primera idea que de hecho va a permanecer por mucho tiempo, y que es esta idea de que la naturaleza se domina. ¿Sí? O sea, la naturaleza es como un ser, primero es como un dios, como algo que nos amenaza, y después es como algo que podemos dominar, que podemos predecir los calendarios de lluvias, por ejemplo, podemos empezar a predecir muchísimas cosas. Entonces, esta primera idea de dominar la naturaleza. Bueno, el mundo natural empieza a ser considerado caótico. Esto sobre todo cuando la gente se empieza a refugiar en las ciudades, o se empiezan a generar los primeros asentamientos urbanos. Vamos a ponerle comillas a la parte de ciudades, ¿no? Entonces el mundo natural es considerado caótico y hay que organizarlo a través de las grandes ciudades. Particularmente tienen mucha importancia las obras hidráulicas. Y las obras hidráulicas obviamente tienen la importancia natural que es tener agua, es poder tener agua, pero también tiene la importancia de que lo que estoy haciendo es cultivar algo. Bueno, el verdadero orden, más o menos, digo, son ideas nuestras, hay que tener cuidado, porque a veces en historia cometemos muchos errores de decir, lo que pensaban los antiguos era esto. No, es como lo interpretamos, lo quiero hacer y esto sí es muy heredado de mi educación cesachera, esta parte de ver todo de una manera crítica. Pero bueno, pensemos que el verdadero orden es esta racionalidad urbana. En la ciudad todo está bien ordenado, todo está bien acomodado, hay un orden en las ciudades. Y entonces esta racionalidad urbana o este orden que existe en las ciudades se expresa a través de las obras de desecación y de las obras de conducción de agua. Es esta presentación, estuve dándole orden ayer en la noche, así que si algo se me va, me avisan. Espero que no parezca una terrible falta de ortografía. Además estaba en inglés la aplicación, entonces todo me lo pone en rojo.
Yo me concentré y espero que no se me vaya nada. ¿Sí? Ahora, esta parte de obras de secación en la Ciudad de México tenemos un excelente ejemplo también. De hecho, todos los ríos, o muchísimos de los ríos que conocen ustedes, río Churubusco, río Magdalena, río Miscuac, río, eran efectivamente ríos, ¿no? Voy a mostrar algunas imágenes, fíjense que no pesqué ninguna de un río, pero hay esta idea de desecar, de estructurar, de generar este orden. Aunque aquí todavía estamos mucho tiempo atrás, pero es más o menos una expresión de ello. Está bien. Vean, este es Palenque, en Chiapas, es una de las obras. Y lo que aquí tengo no es la imagen de Palenque, sino lo que me importa es este pedacito de aquí, que es precisamente un acueducto que rodea toda la ciudad. Y que es una expresión o un ejemplo de estas obras hidráulicas. ¿Sí? Entonces, lo que estoy construyendo son ideas de estructurar y de estructurar y de estructurar a la naturaleza. Esto continúa en la Edad Media. De hecho, aquí ahí están los, no sé cómo se llaman, pero los montículos o los montoncitos estos de la cosecha. Atrás vemos unos hombres segando. Vemos el río que pasa por aquí y vemos cómo la gente está trabajando. Todo este tiempo, lo que podemos pensar es que se está dando un desarrollo, un perfeccionamiento, no sé si es cierto o no, hay que tener cuidado, pero de las técnicas de cultivo, de cosecha, son mucho más eficientes cada vez. De hecho, hay datos por ahí muy impresionantes. Bueno, por ahí luego los voy a dar, no los voy a dar muy precisos, pero casi el nivel de producción de maíz que tenemos ahora es bastante similar al que existía en el momento de la llegada de los españoles. Es decir, hay un nivel de perfección en el cultivo y en todo esto bastante interesante. Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, este es el hombre del Vitruvio, que es de hecho la fundación de las grandes urbes. Este es el Renacimiento. Cuando tengan duda de quienes participan en el Renacimiento, recuerden al menos en lo que es la pintura. Si ustedes se acuerdan de las tortugas ninja, se llaman como los 4 grandes renacentistas, ¿no? Este en particular es obra de de Leonardo, es el hombre del Vitruvio de Leonardo, y lo que está expresado aquí, de hecho, que es algo en lo que Leonardo trabaja mucho, es en esta concepción mística de la naturaleza, en el orden natural, en la geometría del ser humano. Esto continúa, y en el caso de la relación con la naturaleza, hay esta parte, este entrecruce entre religión y ciencia, digamos. Por ahí se dan las bases para la construcción de lo que será el mundo moderno. Tenemos elementos simbólicos, una concepción mística de la naturaleza, pero pensemos que para cuando llega la Edad Media, ya está lo que tengo yo hasta abajo, que son los primeros deterioros. Los primeros deterioros del ecosistema, digamos, de los ecosistemas, sobre todo en Europa, cercanos a los asentamientos de estas primeras ciudades ya estructuradas como ciudades. De hecho, es muy curioso, pero la presión sobre las primeras expediciones, los viajes de los portugueses que acaban por darle la vuelta a África, y que después de eso las grandes exploraciones culminan cuando se da la llegada de los españoles a América. Hay una presión muy grande ahí en la búsqueda de tierras de cultivo, de tierras cerealeras. De hecho, ya existe una cierta disyuntiva, ya se estaban preguntando, por ejemplo, países como España, entre si dedicar un espacio a las ovejas y al ganado o dedicarlo a la parte de cereales. Parece mentira que alrededor de 1500 ya hay una presión de este medio, de esta manera de producción sobre la tierra o cercano a estas grandes ciudades. De verdad, la presión de estos primeros viajes se da en buena medida por buscar nuevas tierras sobre las cuales trabajar. Bueno, solo es una imagen. Estoy usando imágenes porque más que sentarme a dar datos, estoy pensando, recuerden, en esta transformación de nuestra relación o de cómo empezamos a generar esta presión sobre la naturaleza.
Alrededor de 1500 hacia adelante, lo que tengo ahí es que el agotamiento de los bosques empieza a presionar sobre la búsqueda del carbón de piedra, o sea, del carbón mineral. Es muy chistoso, ahí o sea, en México tenemos bosques. Cuando viajamos, salir al Estado de México de verdad es ver bosque, tenemos todavía muy perturbado, pero grandes secciones de bosque en nuestras carreteras. Cuando uno viaja, por ejemplo, al interior de España, o viaja en Italia, no hay este nivel de bosques. O sea, de verdad es un deterioro, es muy impresionante. Veo un manchón por ahí, pero un pedazo de bosque, por ejemplo, en esas zonas no existe. Con todo y que en México tenemos bastante deteriorado el bosque, pero tomen caminos en el Estado de México y van a ver buenas extensiones de bosque todavía. Bueno, tengo una primera presión sobre esta parte. De hecho, esta expresión, estoy poniendo el año 1500, 1492 es la llegada al nuevo continente de España, y sabemos que una actividad muy fuerte en el Nuevo Mundo, en México, fue la parte de la minería. No solo para metales preciosos, sino también sobre carbón en buena medida. A ver, bueno, esto es solo la imagen de la extracción, ¿no? de todo este proceso de las grandes minas. A ver. De hecho, más o menos el periodo comprendido por estos años se conoce como la revolución del carbón, como la presión. Tomen esto con esos criterios, estoy hablando de criterios generales. Es más o menos, a ver, regresame una. Es más o menos 1860, 1900, por ejemplo. De hecho, hay una parte muy importante hacia 1900 de los trenes. Por ejemplo, el papel de los trenes en la Revolución Mexicana es vital. O sea, la imagen de la Revolución Mexicana son las aderitas en los trenes, ¿no? Son los revolucionarios arriba de la locomotora, ¿no? Me acuerdo de no me acuerdo de quién es el novela. De Dragon Ball, una novelita de Dragon Ball, que se llama Los Relámpagos de Agosto. Habla mucho sobre la revolución. Hay un tren ahí en el que se llama Chilacón. Si un día pueden leerse esa, o pueden leer algo de Dragon Ball, ya bien recomendado. Bueno, tengo esta presencia, la revolución del carbón. Estoy pensando en 1900, nada más para que se ubiquen, más o menos. La época, 1910 es la Revolución Mexicana, nada más para que puedan imaginar la época, ¿no? A ver si me lo mesa, bueno, es una locomotora, es más o menos pensar en ese momento. Luego, más o menos paralela, se entrecruzan, pero más o menos hacia 1914 está lo que se conoce como la revolución del acero y de la electricidad. Es donde empezamos a tener la primera producción de electricidad. Estamos hablando de los 1900. 1920, por ejemplo, es el teléfono, el telégrafo, con toda la parte de Tesla. De hecho, hay muchos datos ahí muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, cómo por ahí el hundimiento del Titanic apoyó muchísimo las investigaciones en amplificadores operacionales para que las transmisiones en los barcos pudieran ser efectivas. Hay un momento ahí. Pensamos que estos son los primeros momentos en que se desarrolla la electricidad. De hecho, aquí hay esta está en Houston, pero es una imagen de las primeras plantas productoras de electricidad. Esto es 1914. ¿Sí? Ahora, en la Ciudad de México, ¿no? Algunas de estas fotos las tomé de una página, de una red social que seguro muchos manejan, que es Facebook. Esta se llama La Ciudad de México en el Tiempo. Y es una página que se ha dedicado a juntar imágenes de la Ciudad de México. Imágenes de la Ciudad de México. Esta es la Ciudad de México alrededor de 1900, más o menos. ¿Por qué es esto? Porque yo creo que la reflexión para nosotros es importante que pase en saber cómo hemos modificado nuestro espacio urbano.
cómo estamos trabajando. Por eso les decía, los SHs son un intento de transformar esa parte. La idea de generar en los SHs tantos espacios públicos es precisamente para que la vida estudiantil pudiera transcurrir de una manera distinta, para que el intercambio, la forma como uno se sienta a trabajar, la forma como uno comparte con los otros pudiera ser esencialmente distinto. Bueno, esta es la Ciudad de México, más o menos alrededor de los 1900. Me gustaría preguntarles si alguien reconoce ese lugar, pero seguramente no lo van a reconocer. Sí. Ah, sí, pero ese sí, es Reforma. Sí, es Paseo de la Reforma. Y es muy impresionante, la verdad, ¿no? ¿Cómo se ha transformado la misma ciudad? Digo, es una vista desde Chapultepec, ¿sí? Abelardo. Pero que vean por favor el espacio. A ver, manda la otra. Bueno, eso es una que encontré ahí de los primeros momentos de la universidad. Tiene una carpeta solo de la UNAM. Hay un aspecto muy interesante. Este sí tiene fecha, 1943, 1843. Seguramente es por la conmemoración de algún 16 de septiembre. El zócalo arbolado. Es muy impresionante. Digo, sobre todo, empecé a notar estas imágenes porque es muy importante que ustedes tengan perspectiva. Es decir, finalmente, cuando uno tiene 15, 14, 15, 16, 17 años, de pronto las cosas parecen inmutables, o sea, parece que nada ha cambiado. Y esta idea de tener perspectiva de cómo se transforman las cosas y tener claridad, que sí estamos envueltos en un proceso de transformación, hablando de un proceso histórico, digamos, y en un proceso de cambio, es bien interesante porque entonces nos coloca en un punto donde podemos realmente elegir. Digo, desde que la ilustración nos regresó a los seres humanos la posibilidad de elegir nosotros mismos nuestro camino, nos coloca en un punto donde podemos elegir la forma como queremos relacionarnos, como queremos transformar el espacio en el que vivimos. Que son las preguntas que voy a poner hacia el final. A ver, manda la siguiente. Este es otro, es más para acá. Bueno, los taxis son una joya, la verdad. Yo daría lo que fuera por viajar en ese taxi. Es más hacia acá, es finales de los 50 más o menos. Ya el zócalo ya no está arbolado. Bueno, ese es uno de los primeros servicios de transportes eléctricos en el Distrito Federal. Esta es una imagen precisamente de Ciudad Universitaria. De hecho, aquí hoy día está psicología, todavía no está construido psicología, pero lo que quiero que noten es la cantidad de verde que hay atrás. Busqué, pero no encontré y había algo en el estadio. Entonces, esta foto está tomada desde el estadio. O algo, una foto aérea. Y me tomó el pelo la página, porque ahorita que lo estoy viendo parece más aérea, pero decía que la fotografía es del estadio. De tratar de contrastarla con una foto en este momento, ¿no? Esta es una imagen bastante moderna de la Ciudad de México. Noten esta parte, ¿no? Está bastante, toda esta zona nueva que se ha ido desarrollando. A ver, manda la otra. Una imagen de la Ciudad de México. Sí es muy impresionante, sobre todo cuando uno llega por avión. A mí me ha tocado
varias veces llegar por avión, de pronto empiezas a ver casas y casas y casas y casas y casas, y de verdad parece una locura. En comparación, sepan que estamos, ahí lo pelean, pero en una de las ciudades más grandes del mundo. La otra que pelea muy fuerte y que de hecho es muy similar a nosotros es Sao Paulo, que también es una locura. Sao Paulo, en Brasil, sí, también es una locura. Es como una Ciudad de México que le cambiaron el switch a portugués, pero es igual, de verdad, es así como se ve la Ciudad de México, es Sao Paulo. Y tiene esta idea también. Esta es una imagen aérea de la Ciudad de México. Mira, por aquí hay unos árboles. A ver, mándala. Bueno, esta es una imagen de la ciudad, de cómo se ha desarrollado la ciudad. Ahora, esto no tiene mucho. Las primeras que mostramos eran más o menos 1900. Pues estos más o menos son 100 años. O sea, que si ustedes le cortan a la mitad en 50 años, será como lo que ustedes les toque cuando tengan 60 y tantos años, por ahí. A ver. Otra imagen aérea de la Ciudad de México. Esas son como vistas a algunos sitios. A ver. Otra imagen aérea de la Ciudad de México. A ver, mándame la otra. Entonces, aquí está 1810-2012, digamos. ¿Cuál es el proceso? Hay un proceso económico muy interesante en todo este tiempo, que es un proceso de eficiencia sobre el consumo y sobre la producción. O sea, esta búsqueda de producir más cereales, esta búsqueda de extraer más cosas de las minas, esta búsqueda de producir, finalmente es la que ha generado este proceso de desarrollo que tenemos, ¿sí? Y bueno, es desarrollo en una cierta medida y en una cierta medida no. Es muy interesante, a mí me pasa, yo les digo, por eso me disculpo y estuve en Sur, yo siempre he estado como en la zona de Coyoacán y Tlalpan. Entonces para mí el paseo del domingo siempre ha sido pescarme al perro y irme a caminar, paseos. Uno pasa por las islas y uno va caminando y va caminando. Y de pronto sí me queda esta duda, ¿no? De qué encuentra la gente en un centro comercial. Entonces yo digo, bueno, pero ¿cómo tu paseo del domingo es meterte a un sitio donde la idea es retirar las plantas porque es como sucio, ¿no? Entonces, primero no hay que poner plantas porque se ensucian los niños. Y entonces ahí hay como 2 o 3 plantitas de plástico y nos encanta como apartarnos de esa parte, ¿no? Entonces es muy fuerte la relación que empezamos a establecer con la naturaleza, porque entonces ha dejado de ser caótica y ha sido algo que es mucho mejor tener fuera, porque finalmente seguramente tiene gérmenes, ¿no? Había un profesor que me encantaba lo que decía, dice, nosotros vamos al mar, y entonces, pero vamos al mar y no nos queremos meter al mar, nos queremos meter a la alberca que está junto a la playa. Bueno, y entonces, ¿para qué tenemos la playa, no? Y él había trabajado en un estudio del impacto que tiene toda esta parte de la construcción de albercas en las riberas marinas, en las filtraciones y en todo eso. Pero más allá de eso, la reflexión es, otra vez, cómo hemos empujado y qué parte de nosotros tiene ya una relación muy clara con la naturaleza, o muy definida, o en ciertos términos, ¿no? ¿Dónde la estamos colocando? Porque finalmente de que podamos responder esa pregunta, vamos a poder dar solución a las cosas que vienen ahora. Entonces, bueno, estos son 1810-2012. Este es como finalmente el progreso, ¿no? Digo, y de aquí hay muchas cosas, ¿no? Para empezar, aquí hay una idea que hace ratito discutía con Daniela en la explanada. Ella es Daniela. Hace ratito discutíamos esta idea de basura, ¿no? A ver, oye, espérate, ¿no? O sea, de cómo abrimos algo y entonces esto de pronto pasa a ser basura y entonces es algo que hay que mandar a algún lado, ¿no? No es, o sea,
Si es una cáscara de plátano, pues es una cáscara de plátano, ¿no? O sea, no, a ver, no es basura, es una cáscara de plátano. Entonces, si es un objeto, si es aluminio, ok, entonces es aluminio, ¿no? Entonces, ¿cuántas de las cosas con las que estamos trabajando son estrictamente basura, ¿no? ¿Cómo se da esta concepción, ¿no? Entonces, es otra vez esta reflexión. Hay varios niveles. Ahorita al final me gustaría que charláramos un poco sobre ideas, ¿no? Porque a veces es muy fácil como poner todo y decir, el mundo se va a acabar, ¿no? Y bueno, ¿dónde están las soluciones? ¿No? Ni siquiera soluciones, pero ¿cuál es la forma de relación que nosotros queremos adoptar con los niveles? Esa sería como la pregunta, porque ni siquiera es como solucionar algo, porque entonces yo estaría diciendo que esto está mal, lo cual estrictamente tampoco es tal. Si el mundo es feliz, si la ciudad es feliz con sus basureros afuera de la ciudad, y eso los hace felices a todos, está bien, ¿no? O sea, si eso es lo que quieren, pues a lo mejor, ¿no? Apoyo estoy. Entonces, bueno, ¿cuál es la presión que tenemos esencialmente, o que de hecho es parte de lo que trabajamos en el programa de investigación en cambio climático? Y es esencialmente el cambio climático. Está muy ligado al modelo de producción, está muy ligado al uso de combustibles fósiles en particular. Por combustibles fósiles me refiero a petróleo, gasolina, diésel, carbón, a todo lo que se quema. A veces pensamos que la electricidad es una energía limpia, pero es una energía limpia dependiendo de cómo la creamos, porque lo que hacemos es tener una planta que genera electricidad, y entonces le ponemos carbón a la planta, quemamos carbón, hacemos electricidad, y entonces si la electricidad no contamina. Entonces, hay una parte también muy interesante. Lo que está ocurriendo, la presión que tenemos es esencialmente el uso de combustibles fósiles. Los combustibles fósiles tienen la propiedad, especialmente el tan conocido dióxido de carbono. El dióxido de carbono lo que tiene es que cuando estos combustibles se van a la atmósfera, pasa la luz del sol, pasa a la atmósfera, se absorbe por la Tierra, pero cuando la Tierra regresa este calor, rebota otra vez, se absorbe otra vez el dióxido de carbono y regresa a la Tierra. Este efecto es el que se conoce como efecto invernadero y es el responsable de toda esta parte de, ojo, hay de pronto una confusión entre cambio climático y calentamiento global. Solo para esclarecer un poquito las cosas, voy a dejar como el cambio climático, donde pudieran haber procesos naturales de cambio de clima, que ha pasado, o sea, las eras de hielo y todo esto, y voy a pensar calentamiento global como el proceso de calentamiento de la Tierra, ¿sí? Se habla también de proceso de calentamiento global antropogénico, porque hablamos de que el ser humano ha estado empujando, ¿no?, a la Tierra a estos nuevos niveles, ¿no?, de temperatura, de cambios regionales, que están muy asociados en particular en cambios con el clima. Digamos, si quisiéramos jugar esta parte catastrofista de qué va a pasar, ¿no? A ver, mándame la siguiente. Es igual, ¿no? Es la idea. Digo, esto no sé, también podría ser vapor de agua, ¿no? Solo es la imagen. Es decir, solo estoy pensando en imágenes, y de hecho, si se fijan, mi idea era nada más traer imágenes, porque no quería hacer como cosas muy complejas, sino como dejar sencillamente esta parte de la reflexión. En 1992 es la cumbre de Río, la cumbre en Río de Janeiro, y es como el primer momento donde se reúnen los grupos humanos, digamos, dados por sus líderes o no líderes, es una cumbre importante, y es la primera vez que se plantea este problema, de decir, a ver, lo que tenemos enfrente es un proceso de calentamiento global y de entonces sí cambios asociados al clima, ¿no? En México tenemos ejemplos, no voy a decir bellísimos, tenemos ejemplos muy difíciles, el caso de Tabasco, las inundaciones en Tabasco, estoy seguro si les tocaron, o al menos escuchar esta parte de las inundaciones en Tabasco, cambios asociados al clima en las ciudades, cambios al clima urbano, hay como buenos ejemplos. Bueno, esta es una foto muy pomposa
de la cumbre de Río de Janeiro, del 3 al 14 de junio de 1992. Estamos hablando 92, estamos hablando un poco más de 10 años. No, 21 años, sí es cierto. Yo estoy todavía en el 2000 y tantos, perdón. 21, más o menos 21 años con este proceso y con esta investigación orientada a eso. Esto es bueno. Una de las misiones del PINC es poder distribuir toda esta información y poder sentarse con la gente a conversar, con aquel que le interesa sentarse a conversar, entonces pueden acercarse al PINC en ese sentido. Lo que se ve aquí es la temperatura promedio anual, eso es la que está en color negro, es así de fácil. Aquí lo que tengo es la temperatura, anomalías de temperatura, es decir, cuando un evento se sale, se considera una temperatura anormal. Y lo que veo es que entre 1880 y 2000, más o menos que está hecha esta gráfica, lo que tengo es que las temperaturas consideradas anormales pues tienden más o menos a ser mucho más calientes. Se encuentra que la temperatura que se sale, la temperatura normal, empuja más hacia la parte caliente que hacia la parte fría. Digo, hay unos contrastes muy interesantes, por ejemplo, de esta a esta, pues hay ahí dos anomalías entre pues bastante cálido y un poquito más frío. Ojo, la escala no es una escala tampoco muy grande, ¿no? Pero lo que tenemos es que si nos ponemos a ver los eventos fuera de lo común en temperatura, la presión es hacia temperaturas mucho más cálidas, pensémoslo así. Esto, bueno, ya dije yo que es culpa de los combustibles fósiles. Ahora, combustibles fósiles no solo es usar el automóvil, les digo, la electricidad misma está producida muchas veces con combustibles fósiles, el gas que se siente inofensivo, en particular el gas natural se siente todavía más inofensivo porque sale junto con el petróleo, solo saca petróleo y sale gas natural. Entonces, bueno, pues ya ocupémoslo, que también es un combustible fósil per se. Bueno, esta es una imagen que le dio la vuelta al mundo, que es esta parte del cambio climático, el derretimiento de los polos, por ejemplo, países, por ejemplo, Holanda, que son los Países Bajos, que son países, si ustedes ven en Holanda, muchos de los molinos que hay, muchos no solo son como para moler granos y eso, sino es un sistema originalmente de bombas de agua que funcionaba para sacar agua y ganarle terreno al mar. Los Países Bajos están por debajo del nivel del mar y son de hecho de los que más inundaciones tienen, o de los sitios donde más inundaciones se prevé con el derretimiento de los casquetes polares del hielo. Del hielo que tenemos en los polos, ¿sí me escuchan? Sí. No. Bueno, del hielo que tenemos en los polos, del derretimiento de los casquetes polares. De hecho, esta imagen se usa mucho como ícono porque pues, vemos al pobrecito oso polar ahí en un pedacito de hielo, como pensando que es el pedazo de hielo que queda. Ahora, ojo, otra reflexión antes de que se me vaya, es esta idea. Cuando yo era niño, nos enseñaban que había recursos renovables y recursos no renovables. Y entonces, en los recursos renovables estaban, por ejemplo, las selvas, los árboles, la madera, porque siembras y vuelve a crecer. Con lo que sabemos hoy día, bueno, y en los no renovables estaba, por ejemplo, el petróleo, ¿no? Porque pues, vuelves a tener vida, la vuelves a meter a no sé cuántos millones de toneladas de presión y eventualmente después de no sé cuántos millones de años tienes petróleo. Bueno, no renovables. Pero esta idea de que los árboles cortas la selva y la siembras y total vuelve a crecer la selva, sabemos hoy que es mucho más complejo que eso. Hay grupos en el Instituto de Ecología de la UNAM, de hecho una maestría, para aquel que esté interesado en algún momento, de restauración en el sentido de llegar a un sitio que está perturbado, que ha sido atacado, talado, etcétera, por el hombre, y la complejidad de poder restaurar las interacciones entre cada uno de los organismos que están ahí.
Es mucho más complejo que simplemente pensarlo como que es un recurso renovable. ¿Sí? O sea, hay una parte ahí, porque la verdad yo sí crecí pensando que bueno, no podía talar, porque al final pues, antes se talaban los árboles, guardábamos semillas, sembrábamos y volvían a crecer y ya. Y no es así, ¿no? Es mucho más complejo lo que nos estamos enfrentando, es simplemente pensar que existen recursos renovables y no renovables. Entonces, digamos, pensémoslo así. Ahora, ¿cuál podría ser, les digo, el CCH, la verdad es que me hubiera gustado unas fotos de CCHs, ¿cuál podría ser esta nueva forma de integrar la naturaleza? ¿No? Primero es revisar y decir, ¿qué podemos pensar como soluciones? Y ahorita paso el micrófono, porque me gusta escuchar también cuáles son las ideas que hay, ¿no? Entonces, una primera idea es pensar en si realmente necesitamos, o sea, va por la sociedad, digamos, una primera solución va por la sociedad, por la gente. ¿Realmente necesitamos el nivel de cosas que consumimos? ¿Realmente necesitamos, por ejemplo, hay una escuela donde además de trabajar en la UNAM, en la Facultad de Ciencias, doy clases en una escuela de música, y esa es otra historia, luego se las platico. Pero entonces cada junta de los viernes, todos los profesores nos reuníamos, había una junta todos los viernes, y daban vasitos de unicel. Y entonces yo mucho tiempo estuve pensando en hacer una instalación, y yo dije, les voy a pedir los vasitos a los profesores, éramos como 30 profesores, y entonces en 2 meses, juntar una bolsa así de vasos de unicel, colgarla, ¿no? Y decir, bueno, pues este es como nuestro aporte de reuniones de 2 meses, ¿no? A lo mejor parece muy simple, ¿no? Y de verdad a veces es muy difícil, sobre todo cuando se encuentra con gente que dice, bueno, pues yo tiro basura y qué, ¿no? O sea, ¿a mí qué me da? Entonces, bueno, ahí hay otro tipo de soluciones que son la implementación de políticas, por ejemplo. La separación de basura es una política clara, es así de, mira, no importa, si no la separas no nos la vamos a llevar, entonces finalmente pues no nos importa, ¿no? Solo tienes que separarla. Y entonces la gente finalmente, aunque no entienda, aunque no tenga un nivel de decir, bueno, por esto la estoy separando, simplemente la separan, ¿no? Pero esta otra primera parte, que es donde entramos nosotros, es en cómo elegimos quiénes queremos ser. Si necesito realmente todas esas cosas, si lo que yo quiero simplemente es salir a caminar, ¿no? El domingo, y no necesito encerrarme en un cubo con 16 tiendas, ¿no? Y pensar que eso es lo que me da o no valor como ser humano. Si puedo traer, si puedo no utilizar plásticos, simplemente porque no quiero utilizarlos, no porque está bien, si el resto del mundo los quiere utilizar, está bien, simplemente yo estoy definiendo quién quiero ser y yo no necesito utilizarlos. No me importa si tú los utilizas, eso está bien. Esa es una parte. Hay otra parte que es esta integración. Traje unas imágenes, a ver con la otra. Es algo que se está desarrollando últimamente, que es, por ejemplo, la integración de jardines verticales. Hay algunos proyectos de azoteas verdes, que en particular en la Ciudad de México, si yo regresara a esta foto, donde están todas las casas de la Ciudad de México, y les pusiera una azotea verde a todas las casas, pues sería una vista completamente distinta, ¿no? Hay esta parte que es el trabajo, la conciencia, la definición de nuevas relaciones de nosotros mismos con la naturaleza y con nosotros mismos por ende. Y hay otra parte que también puede ser la aplicación de políticas públicas y de financiamiento para motivar estas cosas, ¿no? Esto es muy bonito también, es en una autopista, donde también está integrado. Ahora, bueno, esta integración también hay todo otro trabajo ahí de estudios, es decir, no cualquier planta, hay ciertos tipos de plantas, pero hay todo otro desarrollo que permite integrar estas cosas. Esta también es una imagen muy bonita. Esta es otra imagen de estos jardines verticales que se han estado implementando. Es decir, muchísimos niveles. Ahora, ¿cuál es la reflexión finalmente? Esta idea de cómo se ha modificado
o cómo se ha... Estoy hablando mucho de cómo se ha modificado la relación con la naturaleza, sobre todo desde el paradigma occidental. Hay otros paradigmas, de hecho, es muy famosa esta carta del jefe Apache que le contesta al caballero que está llegando a Estados Unidos cuando le dice, oye, te compro tus tierras, ¿no? Y donde el jefe Apache le dice, oye, pero pues, ¿cómo te puedo vender las tierras, no? ¿Cómo te puedo vender? No te puedo vender las abejas, el agua, el cielo, o sea, como que esas cosas no son mías, ¿no? Las plantas, ¿no? ¿Cómo te voy a vender un pedazo si eso no es de nadie, ¿no? O sea, hay concepciones en distintos momentos. De hecho, son muy interesantes las concepciones que tenemos de muchos pueblos indígenas en México con la tierra, cómo consiguen ellos la relación, cómo se relacionan con la naturaleza. Ojo, también hay que tener cuidado, porque a veces se cae en esta visión de la antropología donde se dice, bueno, los pobladores originarios son amables con la naturaleza. No, también hay, si no quiere decir que por ser originario y primigenio sea bueno, hay relaciones muy destructivas de la naturaleza con pueblos originarios. Lo que quiero decir es que hay muchas, no es que sea lineal, y sí estamos en un momento en que la integración de políticas, la toma de decisiones, la investigación, todas estas cosas, aunadas con la transformación de cómo pensamos o cómo elegimos nosotros relacionarnos con nuestro entorno, deben que dar solución a estas presiones que sí tenemos sobre el ambiente. Es decir, a lo que queremos que sea y a cómo queremos, por ejemplo, que nuestra ciudad, desde las pequeñas cosas, se vea en los próximos 5, 10, 15 o 20 años. Y eso puede pasar desde nuestro mismo CCH, ¿no? Desde el ambiente y el espacio público que queremos tener en nuestro mismo lugar. Bueno, esta es una imagen muy bonita, que dice, el problema soy yo y la solución soy yo, ¿no? Bueno, esta es una de las imágenes que han circulado en toda esta parte del cambio climático, diciendo, a ver, ¿no? O sea, es un proceso personal, ¿no? Somos nosotros. Bueno, creo que es todo. Les paso el micrófono.